Muy bien, de vuelta, 8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos, recibimos aquí en Radio Cima TV Online al abogado Hernán Ulloa, que es presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Radio Cima TV Online. Bienvenido. Gustavo y Pedro, quiero mandarles un caluroso saludo, agradecerles por la invitación y por supuesto saludar al pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de su señal. Gracias. Presidente, ¿cómo toman, o cómo toma en este caso en lo personal, lo sucedido ayer? La Asamblea presentó este martes 13 de diciembre del 2022 disculpas públicas a Hernán Ulloa, eh, a María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo por la vulneración a sus derechos en el juicio político que llevó a su censura y destitución como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por favor. Bueno, como lo manifesté en mis propias redes sociales, lo considero como una buena reflexión de los señores legisladores, quienes tienen justamente el deber de cumplir con el Estado constitucional y justicia del pueblo ecuatoriano. Es importantísimo porque además es, una, es un mensaje interesante y creo que es una oportunidad para que acabe de una vez por todas la pugna que existe entre Asamblea y Consejo de Participación Ciudadana. Yo quiero decirle claramente, mi posición aquí no es beligerante, yo no soy reactivo, yo simplemente debo ejercer mi defensa porque estoy preparado para ello, porque soy abogado de profesión. Pero ante un acto de cumplimiento de la sentencia, que es lo coherente, dejar atrás estos actos o estas intenciones de ciertos legisladores para confundir el escenario político, arrastrarlos a malas decisiones, negarse a cumplir con sentencias constitucionales es peligrosísimo y es un precedente negativo para el Ecuador entero. El día de mañana, y hemos escuchado a varios constitucionalistas, la preocupación que implica que un organismo, una función o un poder incumpla con decisiones constitucionales implica que el día de mañana cualquier otra institución va a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que yo siempre he aplicado en el libre ejercicio profesional? Lo que he hecho cuando he estado inconforme con una sentencia que sobre todo condenaba a un inocente, yo más bien en lugar de escandalizar la decisión judicial, por respeto a la misma, siendo un ciudadano, yo cumplía con la apelación, que es el acto pertinente ante la inconformidad de una sentencia. Y pienso que el presidente de la Asamblea ha tenido un mal asesoramiento en este sentido y ahora veo que ha cambiado el rumbo de su actuación, que es lo pertinente para el país. El país no necesita pugnas entre instituciones, no necesita desorganizarse, porque siempre he mencionado esto que es muy importante, la delincuencia afuera sí está organizada, afectando la seguridad de la ciudadanía. Y lo importante es que nosotros también como instituciones trabajemos en conjunto, nos organicemos y podamos enfrentar este mal que está afectando a la sociedad. La ciudadanía no merece pugnas entre instituciones y eso me tiene aquí nuevamente extendiendo los puentes de diálogo a los señores legisladores para que en torno a nuestras funciones, si tienen alguna duda de nuestra falta de transparencia, de nuestro cumplimiento con el mandato constitucional, tienen las puertas abiertas del Consejo de Participación Ciudadana para que participen activamente en los procesos de designación de autoridades que se están llevando a cabo en este momento. Amén de esta situación, presidente, ¿por qué piensa usted, no sé si en algún momento alguna reflexión interna, muy personal, muy suya y quizá de su equipo de trabajo, por qué el Consejo de Participación Ciudadana en estos tiempos ha estado en el ojo del huracán de manera permanente y se han generado este tipo de situaciones? Mire, asumí la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana con un desprestigio absoluto de la institución. Lo que pasa es que realmente el Consejo tiene bondades hacia el pueblo ecuatoriano que ofrecer. Han habido malas administraciones, han habido administraciones que han sido secuestradas por el poder político. Y una de esas administraciones, la anterior, tomó decisiones
que escandalizaron al pueblo ecuatoriano y que indudablemente afectaba a aquellas personas o consejeros que no habíamos sido parte de esas decisiones. Era necesario reorganizar la administración para que seamos más serios en torno al funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y nosotros de nuestras resoluciones no se generen desestabilización en la institucionalidad del Ecuador, ni tampoco se generen escandalosos y bochornosos escenarios que afecten al Consejo de Participación Ciudadana. En esta administración, debo decirle, Pedro, categóricamente, los únicos hechos que denotan escándalo han sido la pugna interna entre consejeros de mayoría y de minoría, que yo durante todo este tiempo he tratado de ser el hombre más respetuoso, sereno y equilibrado del mundo para evitar la confrontación con mis compañeros de minoría, para evitar inclusive la confrontación con actores políticos que desde afuera tratan de hacer injerencia en el Consejo de Participación Ciudadana para afectar nuestra imagen, pero que de este Consejo de Participación Ciudadana haya salido una resolución para remover autoridades, para desestabilizar una institución. Eso no lo voy a permitir. Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir en esta administración, Pedro. Muy bien. Gustavo Loor con nosotros en esta mañana, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el abogado Hernán Ulloa. Gustavo, por favor. Buenos días, presidente, pero más allá del presidente Hernán, como siempre te lo digo, y tengo esa confianza y quiero dejar en claro, esta mañana soy periodista, este medio de comunicación, Cima TV, le abre las puertas a todo el mundo y siempre hemos dado claro eso. Cuando ejerzo las funciones de asambleísta alterno es en el Congreso Nacional y cuando estoy principalizado. Si hubiera sido titular, créalo, Hernán, que no estuviera pidiéndole una entrevista, porque no podría ser juez y parte, ¿no? En eso estoy bien claro y ante todo conozco a Hernán, lo conozco hace muchos años, es más, siempre fue partícipe en una colega radio donde nosotros estábamos, junto con Pedro Cabrera. Hernán, me permito entrevistarte como periodista de este país y como lo digo, esta pugna entre el Consejo de Participación Ciudadana y la legislatura. Por ahí hay comunicados, uno el del Partido Social Cristiano en la noche de ayer, en la que hablan ya de que fue a título personal, arrogándose funciones, el presidente de la Asamblea, el que ha pedido las disculpas del caso. Bueno, habría que ver qué es lo que dice el presidente de la Asamblea. Pero yo sí quiero empezar esto preguntándote, Hernán, ¿qué ha pasado en las designaciones por cual han sido ustedes llevados a un juicio político? ¿Qué pasó con la designación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, donde hay audios, donde se escucha la voz de la consejera Estupiñán, que dice que se reúne a nombre de usted, presidente, para tomar una decisión con la primera de la alterna que había enviado ya el expresidente Moreno hacia el Consejo de Participación Ciudadana, quien es la magíster ingeniera Ginela Jácome. Denuncias en la Fiscalía, por dar ejemplos. Por otro lado, ¿qué me puede usted decir de eso, Hernán? Con todo cariño y respeto, esta mañana. Gustavo, para mí es un honor ser entrevistado por ti. Y lo digo aquí categóricamente, te conozco, eres un caballero, eres un profesional, independientemente de que ejerzas como alterno en la Asamblea Nacional o estés principalizado, yo no te iba a negar jamás una entrevista, porque indudablemente hay que aclarar las cosas. Y te guardo el mismo respeto y afecto, y es necesario esclarecer a la ciudadanía sobre cualquier tipo de duda que se genere en el escenario político que nos afecte a nuestra imagen. Pero mira, Gustavo, lo que pasa es, y yo me he dado cuenta de esto, no existe mala voluntad ni mala fe, sino existen malas comunicaciones. Y también existe una sesgada información que llega a los legisladores. En el caso concreto que tú me preguntas, fuimos acusados de la falta de transparencia en la designación de una autoridad por un audio que está siendo revisado en la Fiscalía General del Ecuador. Ahora, te consulto,
¿Tú has escuchado el audio completo? Sí, permítemelo. Seguramente. Si tú me permites, solo un segundo. Sí, Por favor, sí. tengo preparado el audio. Venía, estaba conduciendo, no pude comunicarme con usted, pero quería consultarle finalmente cómo está, porque habría que agendar la hora, ¿no? Para lo que le había comentado. Sí, bueno, economista, qué pena que no pudimos conversar. De hecho, yo desde ayer que la llamé, quería ponerla un poco al tanto. Yo se le dije, hoy tenía un día súper complicado de trabajo y por eso se me hacía sumamente difícil a mí organizarme con esta novedad que usted me comenta de tener pues que viajar a Guayaquil para conversar con ustedes dos, con el doctor Ulloa y con usted. Lamentablemente no puedo hacer ese viaje, economista, no puedo hacer ese viaje. El día de hoy no pensé yo que esta reunión iba a ser tan intensa y he estado rodeada de algunas personas, yo no sé, tengo temor inclusive hasta del espacio que se creó, mucha gente reunida y tengo temor pues en la universidad, yo no sé si usted sabe, yo trabajo en una universidad pública de militares y han habido bastantes contagios, entonces no quiero yo arriesgarme ni siquiera ya a tener contacto con mis papás, le comento, sinceramente. No sé por qué hicieron esta reunión así y estoy muy, no sé, me puse un poco nerviosa por esta situación de la reunión de hoy. Entonces ya hasta desistí de mi viaje, le comento. Desistí de mi viaje a Manabí también. Así que eso yo le quería comentar recordarle que yo estaba muy preocupada por lo que se tenía hoy de trabajo, que no le podía garantizar, pero hoy finalmente me di cuenta que no, y por eso también le escribí cuando estaba yo desde allá y ya vi todo este grupo de personas y no, a mí me tiene Eso, muy nerviosa. el audio, presidente, es un poquito largo, son 15 minutos, no, tendría que tomarle a usted su tiempo. Pero en el audio ella habla con la consejera Estupiñán, supuestamente, ¿no? Con la consejera Estupiñán, y la consejera Estupiñán dice, yo no tomo las decisiones, las tomo en un cuerpo colegiado que estamos en mayoría. Y esta situación, Hernán, conociendo a usted un hombre de derecho y un hombre que ha defendido causas, ¿usted no cree que la consejera Estupiñán se arroga funciones y se toma la palabra, en este caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, pero primero hay que explicar el contexto en sí, Ya. porque dentro del escenario político, a nosotros se nos acusaba de falta de transparencia, ¿ok?, en torno a la designación de esta autoridad. Pero también el asambleísta Mayla, de forma malintencionada, saca una entrevista de un medio de comunicación donde la abogada de esta señora, Yanela Jacome, acusa de que se había solicitado cargos para dar una votación. Usted tuvo que haber escuchado esa noticia de un canal de televisión que el abogado de ella la dio. Le invito a escuchar todo el audio de forma detallada y quiero que usted a mí me saque la parte donde ella mencionaba que le exigía cargos para darle el voto. Le voy a explicar el contexto ya que me da la oportunidad. Por supuesto. ¿Usted lo conoce por si acaso el señor Alfonso Pérez Serrano? Por supuesto. ¿Quién fue Alfonso Pérez Serrano? Allá, Alfonso Pérez es un hombre muy ligado al Partido Social Cristiano. Ah, qué bueno que me lo diga. Muy ligado, conocido como el Chacal, ¿verdad? Que en su momento, a la muerte de León Febres Cordero, comenzó a votar a toda la gente del social cristianismo, ¿verdad? Ese hombre era supuestamente íntimo de la señora Yanela Jacome. Y ese hombre, junto con otros actores que fueron identificados en el juicio político, planificó ponerle una trampa a la consejera. ¿De qué forma? Primero buscándolo a un señor de apellido Lupera. No, para pero el señor Lupera es muy... Permítame. Sí, el señor Lupera lo busca a través de la consejera. Escúcheme. Ya. Lo buscan a él porque no tenían para llegar a ningún consejero. Usted sabe que para llegar a siempre a alguien, quizás se busque amigos cercanos, se busque a familiares, se busque amigos. Lo buscan a Lupera para que él les haga el contacto con la consejera Ibede Estupiñán. ¿Y sabe qué ocurre en la primera parte del audio? En la primera parte del audio
se graba por parte de Yanela Jacome. La primera llamada, le graban a la consejera el primer contacto donde le dice, muy buenas con la consejera Estupiñán. Sí, ¿de parte de quién? De la señora Yanela Jacome. Ah, no sé cómo usted ha tenido mi teléfono. Y se fue ganando la confianza. Poco a poco, ella indujo a la consejera a ganarse la confianza. Nunca la consejera se permitió pedirle cargo, permita, nunca se le pidió, nunca en el audio, en todos los audios, se escucha que la consejera le haya pedido cargos para designarla como superintendenta. Jamás. La consejera siempre estuvo tratando de ser convencida por la parte humana, por la parte de defensa de la mujer, por la parte de que era hora de que una mujer representa una institución. Y así poco a poco esta gente fue grabando. Pero mire, yo esto lo mostré en la Asamblea Nacional. Usted no sé si puede verlo aquí. Sí. Aquí están unos chats donde me escribe el señor Alfonso Pérez Serrano antes de la designación, indicando que quería hablar conmigo. Esto es lo que indicó el señor. Aquí tengo los chats. Nunca le contesté una llamada a él. Nunca le contesté una llamada a la señora Yanela Jacome, que también se atrevió a llamarme y a escribirme a mí y a los demás consejeros. Nunca, porque nuestra posición, indudablemente, para tomar una decisión no contaminada, incluye no mantener contacto con ninguna de las personas que están dentro de una terna. Eso lo tengo clarísimo. Por eso usted no va a escuchar audios de mi parte o cuestiones por el estilo, porque mantenemos la prudencia en nuestras funciones. Pero aquí le digo algo muy importante, Gustavo, para que no le quede la menor duda, de la planificación para un chantaje posterior, que también lo alerté a la Fiscalía. En ese audio que usted tiene, váyase a la parte final, en la última llamada que le hace la señora Yanela Jacome, y usted va a escuchar que luego de que cierra la llamada, sale una voz que dice, oye, le hubieras preguntado más, le hubieras preguntado por Ulloa. ¿Sabe de quién es la voz? De Alfonso Pérez Serrano. Entonces, esta gente, y qué bueno que usted lo identifique como cercano al social cristianismo, es la que maneja de forma mafiosa y sin vergüenza este tipo de actividades para luego chantajear a los consejeros, y por eso no le hemos permitido. Conmigo se han pegado un freno, una caída al vacío, cuando le han querido meter la mano al Consejo de la Judicatura y no se lo he permitido. Cuando a través de la sobrina del legislador Almeida han querido tomar los concursos para poner contralor. No, aquí se pegaron un balde de agua fría. Hernán, yo lo interrumpo y le pregunto, pero así mismo, como usted dice, cercanos al Partido Social Cristiano, y hemos hablado y ya lo hemos escuchado, pues yo sí fui uno de los pocos que lo escuchó, su intervención en el pleno del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional. Pero también diríamos eso, Hernán, que usted está como, diríamos, como parte de esa vocería del gobierno nacional, del presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué? Si nos vamos a identificar, porque todos hemos sido cercanos alguna vez a algún movimiento o partido político. Usted fue candidato en el 2017 a la Asamblea Nacional por esa coalición Suma, creo, y lo han sacado a usted en fotos con el presidente Lasso. Hernán, yo le pregunto a usted, ¿por qué, si el Consejo de Participación Ciudadana, como usted lo dice, tiene que tener una independencia total, tiene que tener la participación ciudadana, qué es lo que se requiere, qué es lo que para ustedes lo que fueron elegidos para la participación ciudadana, que yo no la veo, y más allá de los partidos políticos, yo no veo en el Ecuador una participación ciudadana? Yo no creo que a Gustavo Lor lo hayan invitado, y me pongo como ejemplo, perdónenme la procacidad de lo que voy a decir, a una veeduría. Jamás hemos sabido si Juan, Pedro, José, quiénes están en la veeduría. Pero la cercanía en un gobierno que se denota, pues, mi querido Hernán, que mete la mano en la justicia, que mete la mano en decisiones de la Asamblea Nacional, que no denota otra cosa. Perdónenme, yo creo que la independencia del Consejo de Participación Ciudadana debería ser, esto nació, y nació mal, Hernán, nació mal allá por el 2008, pero aquellos que no votamos, no sé si usted votó por la Constitución del 2008, yo no voté, pero la respeto.
y ya está en la Constitución el Consejo de Participación Ciudadana y nació del orden constitucional. Entonces hay que tenerle el respeto y la debida participación, pregunto yo. Estimado Gustavo, primero, no es malo tener posiciones políticas. Por supuesto. Lo malo es tener este tipo de actividades mafiosas y chantajistas que le ha tocado vivir a la consejera, a la consejera Estupiñán, para luego con ese audio, ¿sabe qué pasó? Chantajearnos y chantajearla ella concretamente para que vote por Sofía Almeida para ser la presidenta. Entonces, esa actividad mafiosa, delincuencial, es la que nosotros no aprobamos y estamos listos para defendernos, porque no saben con quién se están metiendo. Están jodidos políticos si pretenden que van a manchar la imagen de un ciudadano honorable. Yo no tengo temor a nada, soy abogado penalista, ya me he enfrentado con la delincuencia. Ustedes son abaca, como se dice. La delincuencia política es abaca respecto de la delincuencia organizada que me ha tocado enfrentar a mí. Yo en eso concuerdo con usted. Y no les tengo miedo. No vea, les tengo Hernán, miedo. Y creo que por eso... Que vengan uno y más partidos políticos encima, Hernán, no les tengo miedo. Hernán, ahora creo permítame un segundo, nada más, para concordar con usted. Para concordar con usted. Para concordar con usted. Yo no tampoco tengo miedo. O sea, en ese sentido, yo por eso he tenido una buena amistad con usted, porque en este país no hay que tenerle miedo. Yo se lo he dicho al presidente de la nación, que tome decisiones en torno a algo que usted va a concordar conmigo. En decisiones en la seguridad de los ciudadanos, que esa es la primera preocupación que tiene el Ecuador profundo. Esa es la preocupación de cómo vamos a salvar la vida de los ecuatorianos. Pero no ha sido materia de discusión de esta entrevista. Pero le digo, concuerdo con usted, no tenerle miedo. Y si usted antes que ingrese a esta entrevista hubiera escuchado la parte que acabo de hablar, yo puedo tener cercanía muchas veces o afinidad, como se diga, política. Pero cuando tengo que decirle a la gente las cosas como son, se las digo. Yo creo que está equivocada la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil en su forma de administrar. Es mi posición, respetable obviamente, y respetable la posición del resto. Pero hay que decir las cosas como son, estimado Hernán. También se dice, y le pregunto... Permítame un segundito. Ah, ok, perdón. Dale la réplica ahí. Perdón. Me ha sacado el indio. No importa. Los monos guayaquileños decimos las cosas como son. Por eso Así somos es. madera de guerrero. Bueno, vamos a decir las cosas como son, porque no he escuchado a ningún legislador social cristiano decir lo que yo hablé en la asamblea. ¿Cómo encontré la administración? Recuerda el video que pasé, ¿verdad? Sí, por eso le digo, fui uno de los pocos que le escuchó a usted. Dentro de la administración Almeida, sobrina del legislador social cristiano Almeida, encontró en mi administración que en cada proceso de designación de autoridad se iba a gastar $70,000 por cada concurso. ¿En qué? En el cafecito, en los papeles, en la impresión, en la logística. 70,000 en cada concurso. Me parece increíble. Yo de aquí tomé la decisión de pedirles la terminación de mutuo acuerdo de cada uno de esos procesos de designación, porque había detectado que existía un sobreprecio infinito comparado para cualquier otra situación, al punto que en mi administración, cada proceso de designación nos ha costado $3,500, Gustavo. ¿Usted se imagina qué es lo que pretendían hacer con ese exceso de dinero? Y lo dije también en la asamblea, con la denuncia de uno de los proveedores que fue chantajeado y persuadido para que entregue una factura para hacerse entregar un anticipo de $44,000 y luego a nombre de un consejero, una persona, fue a solicitarle $20,000 que fue entregado por partes en efectivo y también depositado en cuenta bancaria. Eso hay chat, hay WhatsApps, hay mensajes creo que de audio y otros temas que indudablemente yo no soy de la estrategia mafiosa sinvergüenza del chantaje, sino que lo que me corresponde a mí es trasladar a la fiscalía para que la fiscalía explote esos audios, explote el WhatsApp y simplemente caigan los que que ha tienen hecho la que caer. fiscalía con Pero eso es la corrupción que encontré y la corrupción a la que no se ha referido el Partido Social Cristiano. Pero claro, ayer hacen un comunicado rechazando el cumplimiento de la sentencia constitucional. El comunicado. Pero no han comunicado nada al país
de lo que se dijo dentro de la Asamblea Nacional. Por supuesto, como uno de los familiares es el legislador social cristiano, entonces se mantienen calladitos. Y eso de ahí es lo que genera un doble discurso, una afectación al propio partido, que por cierto, el Partido Social Cristiano, yo tenía creo que más cercanía con el Partido Social Cristiano más afín que con otro partido, porque siempre voté por el alcalde Nebot. Y le digo aquí categóricamente, siempre mantuve más afinidad. Yo no sé por qué, o no le informan al alcalde Nebot, líder del Partido Social Cristiano, de lo que está ocurriendo, o qué es lo que pasa, qué es lo que se está protegiendo. Pero aquí se están metiendo con ciudadanos honorables y nosotros, le digo, estamos dispuestos a enfrentarnos en cualquier cancha contra cualquier poder, inclusive el poder político. Ahora, le voy a responder su pregunta. Usted debe tener buena memoria, Gustavo. Cuando yo postulé para ser presidente, para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Me recuerdo que lo atendí yo personalmente, era presidente del Consejo Electoral aquí en la ciudad de Guayaquil. Lo hice sin el auspicio de ningún partido político. Si ustedes me vinculan a mí como gobernista por el hecho de haber apoyado en una campaña política, que también le apoyó a esa campaña el Partido Social Cristiano y también lo apoyó ahora último. No, en el 17 en la segunda vuelta, para que no digan, como siempre dicen, en el 2017, como siempre han dicho, que hay algo con UNE. Pero hubo el apoyo, eso no es malo. En la segunda vuelta, sí. Claro. El único movimiento y líder político que se opuso a la votación para designar a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana definitivos y que buscaba la nulidad de la votación. Recuerda la campaña del voto nulo. Fue el partido Creo y fue Guillermo Lasso. El único candidato y partido que no sacaron polla, porque el resto de líderes de partidos políticos también sacaron su pollita. En esa pollita estaba Sofía Almeida, en otra pollita estaba Dávalos, en otra pollita estaba Olindo Los Tacuás, en otra pollita estaba otras personas. Entonces yo no fui auspiciado por partido político. Yo, créame, Gustavo, y le soy absolutamente honesto, y por eso estoy en la entrevista con usted. Correcto. Yo no tengo hilos conductores con nadie. Se equivocan si piensan que a mí el presidente de la República me da órdenes. Se equivocan si piensan que los asesores cercanos a mí me dan órdenes o me dicen por aquí hay que avanzar, esto hay que hacer. Hernán, usted por si acaso, y lo interrumpo, por si acaso, porque así dotan información, y se la pregunto a usted, porque es a la fuente que hay que preguntarle. Encantado, por supuesto. ¿Usted ha hablado con Aparicio Caicedo? Por supuesto que he hablado con él, he hablado con otras autoridades, he hablado con asesores, con autoridades de la Asamblea, de la Corte Nacional. Con la señora encargada ahora para el plebiscito también. ¿Quién es la persona encargada? Ya le doy el nombre, por favor. Ya le doy. Pero le pregunto, ¿es con Aparicio Caicedo? ¿Usted ha hablado con él? Por supuesto que sí. Pero él es el vocero del presidente de la República y brazo ejecutor. Pero lo que pasa es que usted no puede concluir o sacar conclusiones de que en una conversación que existe solamente vayamos a recibir órdenes o vayamos a ejecutar las disposiciones del Ejecutivo. Cuando yo le digo que he hablado con el señor Aparicio Caicedo, se lo digo honestamente. Por supuesto que hemos hablado. Y sobre todo hablamos luego de que pasó el bochornoso evento de designación del superintendente de bancos, donde luego que el Consejo designó a una autoridad, el Ejecutivo desconoce a una persona de la terna. No le gustó al presidente Lasso, a quien haya. ¿Cuál fue el diálogo con el asesor del presidente? Como no le gustó en la designación también, del procurador de la terna. Sabíamos que se iba a elegir a Juan Izquierdo y se terminó nombrando a quien había sido el señor Larrea, quien había sido miembro del secretario del directorio del Banco de Guayaquil. Hay que decir las cosas como son. Y ahí sí, todos se quedaron callados, incluidos los socialcristianos. Creo que el candidato uno de la terna era social cristiano, le comento. No sé, yo no sé quién era, pero yo sé que el señor Juan Izquierdo iba a ser por las cartas referenciales de toda la trayectoria que había tenido. Pero bueno. Ya está elegido. Y posesionado también. Debo decirle que en esa terna todos tenían la misma capacidad
y para nosotros fue difícil tomar una decisión. Los tres habían demostrado capacidad para ejercer ese cargo y fue una decisión difícil. Pero continúo. Perdón que lo haya interrumpido. El diálogo con él, no, está bien interactuar. El diálogo con él fue para decirle el primer filtro cuando se remite una terna, le corresponde a la autoridad que remite la terna. Ustedes no se pueden dar el lujo de poner rellenos en terna y que ocurran estos problemas a posterior, porque el problema se lo come el Consejo de Participación. La gente no ve pues al Ejecutivo por enviar mal una terna, la gente ve mal al Consejo de Participación Ciudadana. Y ese tipo de situaciones y diálogos son los que se mantienen respetuosos, jamás impositivos, sino que yo fuera el primero en denunciar, oye, me están diciendo tal y tal. Usted sabe que yo en esa parte soy muy serio y creo que me he ganado esa fama y respeto, y por esa razón le soy muy honesto. No recibo ningún tipo de propuestas inadecuadas, ni por el Ejecutivo, ni por ningún asambleísta, ni por ninguna autoridad. ¿Ok? Permítame, a Pedrito hemos hablado y no le hemos dejado hablar a Pedrito Cabrera. Permítame, Pedrito, por favor, mil disculpas. Usted como siempre, Gustavo Acaparador. No, yo solamente acaparo noticias por ese ámbito. Pedrito. Bueno, me alegra ser un puente conductor positivo en este acercamiento y en la entrevista de esta mañana. Presidente, ¿cuál es el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Se viene tema de elecciones, hay candidaturas que van caminando. ¿Cómo le contamos a la gente también lo que se viene para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con todos estos maremagnos que hemos conversado en esta mañana? Bueno, Pedro, le voy a hablar un poco del presente. El Consejo de Participación Ciudadana en la actualidad ya ha designado o ha cumplido con su tarea principal, que era la designación de las comisiones ciudadanas de selección de los concursos para designar Contralor, Defensoría Pública y el tercio del Consejo Nacional Electoral. Eso de allí es lo que el Consejo ya cumplió. La ciudadanía no tiene en cuenta, y siempre obviamente, por eso digo, rebota siempre al Consejo de Participación, porque la ciudadanía desconoce que nosotros no llevamos el concurso para designar estas autoridades. Son las comisiones ciudadanas de selección. Nosotros ya cumplimos con nuestro trabajo. Son las comisiones las que ahora deben cumplir con el suyo y designar a estas autoridades. Ahora sí, el presente está en manos de ellos. La dinámica, la celeridad con la que lleven los procesos están en manos de ellos, de las comisiones ciudadanas. Y hablando un poco del futuro, el futuro es incierto, porque se depende de una votación afirmativa o negativa, que los concursos continúen hasta la designación de las autoridades o los concursos se suspendan y en torno a la votación afirmativa se promueva o se ejecute esta nueva disposición de designación de autoridades en la cual el Consejo de Participación Ciudadana no participa. Entonces es incierto porque desconocemos cuál va a ser la voluntad popular, pero yo le voy a decir por mi lado, pienso que es un desperdicio no haber consultado al pueblo ecuatoriano temas mucho más relevantes para fortalecer la institucionalidad. Uno de los problemas que tiene el Ecuador, sobre todo las máximas autoridades, es estar fácilmente al alcance del poder político. Y eso es lo que nos pone en aprietos, a estar al alcance del poder político. ¿Por qué? Porque nosotros que designamos a las autoridades, inclusive al Consejo Nacional Electoral y al Consejo de la Judicatura, a ellos se los censura con 92 votos, es decir, con una mayoría calificada, mientras que a nosotros, que designamos a esas autoridades, se nos censura con 70 votos, es decir, con mayoría absoluta. Entonces no tiene sentido, no hay peso, no hay equilibrio en este peso y contrapeso. Nosotros también deberíamos tener 92 votos para ser censurado. Al igual que el Contralor, al igual que el Procurador, al igual que el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura sí tiene sí con 92 votos. Claro, pero digo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría Pública, el Contralor General del Estado, el Consejo de Participación, nos alcanzan con 70 votos. Mayoría nada más. Había que fortalecer para equiparar,
porque inclusive los ministros de Estado que no son designados por votación popular ni ningún concurso, se los vota con 92 votos. ¿Por qué nosotros con 70? Entonces, estar al alcance del poder político nos complica el destino. Segundo, la forma de designación de los consejeros y consejeras. ¿Cómo se va a proceder a designar a un consejo de participación ciudadana técnico si es que los consejeros van a tener el apoyo de líderes de partidos políticos en pollas electorales? Ustedes van a terminar eligiendo asambleístas y no consejeros del Consejo de Participación, porque esa gente le va a terminar debiendo favores al poder político, y es lo que ha pasado en este Consejo de Participación Ciudadana. Fíjese usted entre quienes salimos en la polla y quienes no, y cómo nos encontramos en este momento conformados a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ahí está la razón. Si es que no se hace eso, finalmente nunca se va a terminar de salir del hoyo al Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, la pregunta que se han hecho desgranan como choclo a la institución. Si es que eso se llega a aprobar, no tiene sentido que el Consejo de Participación siga existiendo, porque la esencia aquí es básicamente la designación de las autoridades. Si se le quita esa facultad del Consejo de Participación, va a tener un camino muy difícil que seguir, ¿ok? Eso está claro, pero sin embargo, seremos extremadamente respetuosos de la voluntad popular, y así esto nos cueste como institución, no hay nada que hacer. El soberano aquí manda sobre todas las cosas. Sí, pero esto, perdón que los interrumpa en esta entrevista, en este momento, y los interrumpo es ¿por qué? Porque el presidente de la Nación le quiere devolver, yo no lo entiendo al presidente Lasso, le quiere devolver esa facultad a la Asamblea Nacional, ¿no verdad? O al anterior se llamaba Congreso Nacional. Y se la quita al Consejo de Participación Ciudadana, que hay que decirlo bien cierto, ahora se lo elige desde que usted fue candidato también, por votación popular. Yo creo que eso fue un gran avance, porque ya elige el pueblo, no es a dedo como se acomodaba a la situación política al momento del Ejecutivo. Y entonces, el presidente de la Nación le quiere devolver esa facultad. O sea, el día de mañana, y pregunto yo si usted está de acuerdo, Hernán, 130 voluntades, más o menos, cuantas sean una mayoría, eligen las autoridades de control. Volvemos al mismo circo de la vieja partidocracia, de la cual elegía a dedo, de la cual usted y yo estoy seguro que estamos en contra, porque esos caudillismos políticos que hubieron de partidos políticos fueron los que no dejaron avanzar, y a nuestra generación, hablo por nuestra generación, no dejó avanzar. En cargo, hay excelentes profesionales del derecho, excelentes médicos, etcétera, etcétera, que están listos para ejercer los cargos de la función pública. Pero devolverle esa facultad al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, yo creo que es tirarnos al desierto y al abismo, mi querido Hernán. Gustavo, pero qué bueno que esa reflexión venga de un legislador, así sea legislador alterno, pero usted de alguna forma también ejerce como autoridad, es parte del seno de la Asamblea Nacional, y qué bueno que usted haga un reconocimiento y haga esta reflexión sobre algo cierto. ¿Y quién no votó por la Constitución del 2008? Yo no voté por la Constitución del 2008, pero la respeto, porque la gran mayoría le dijo sí. Por supuesto, pero eso es regresar a un modelo caduco. Mire, yo tampoco estoy de acuerdo con que el Consejo de Participación en estas circunstancias tengan que designar autoridades. Lo que yo propuse en su momento, inclusive desde el momento en que fui candidato, es que esto debería ser un proceso compartido, que el Consejo de Participación haga el concurso de méritos de oposición, pero rápido, sin comisiones ciudadanas, sino rápidamente, con una veeduría fuerte, que se lo ponga en unos 30 días. Y luego de hacer este concurso con el filtro correspondiente, mandemos a los 3 mejores ciudadanos en una terna hacia la Asamblea Nacional para que ahí los designen. Pero ya le ponemos un candado entre no cualquier persona que se vaya a regalar por el atractivo de ser contralor, fiscal general, etcétera, ¿ok? Entre eso y ciudadanos honestos y profesionales que indudablemente van a defender la institucionalidad y que no van a someterse a ningún tipo de chantaje del poder político que suele ocurrir.
Eso hubiera sido un mecanismo interesante. Sí, evidentemente. Hernán, sabemos de su tiempo, creo que hemos ido sacando algunas inquietudes, vamos a seguir molestándolo. ¿Le parece si hacemos una próxima entrevista ya en el horario de 7 de la noche con 11Q, cuando nos enlazamos con 11Q a las 7 de la noche, empezando la noche, a un horario que usted lo conoce, porque muchas veces estuvo en esa programación? También hemos tenido, se quedan los mensajes, porque si no, pues si leíamos los mensajes no podíamos entrevistarlo. Realmente le agradecemos a usted por su tiempo. Quiero volverle a extender mi mano como amigo, como hombre del derecho y como quien lo conozco realmente. A veces las situaciones y la vida nos ponen a aceras diferentes, en veredas diferentes, pero el respeto, y le agradezco por habernos dado esta entrevista el día de hoy, Hernán. A usted, querido Gustavo, a usted, Pedro, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, acepto cualquier otro tipo de invitación que me haga. Aprovecho la oportunidad para, a través suyo, mandarle un saludo al distinguido alcalde Nebot y, por supuesto, Gracias, dígale lo está escuchando. que ya controle a sus muchachos que lo están haciendo quedar muy mal. Bueno, yo creo que ahí ya no sé qué él pueda decirle, pero de que lo ha escuchado hoy, sí, Hay porque que pegar un si carajazo. no sintoniza. Hay que tomar decisiones. Como buen líder que hay que tomar decisiones. Yo siempre digo eso, las decisiones que Lazo tampoco las toma en el gobierno nacional. Y se lo he dicho al Eso realmente presidente porque no es mi incumbencia. yo sé que no es su incumbencia, pero Lazo también escucha esta programación o le van a decir. Yo creo que debe tomar las decisiones que nos ofreció en campaña a todos los ecuatorianos. Un abrazo, Hernán. Nos estamos escuchando y viendo. Gracias. Un fuerte abrazo. Pase bien. Era el